Buenas tardes, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dios les bendiga, ¿no? Gracias a Dios nos podemos una vez más volver a reunir y estar acá reunidos delante del Señor con esto que estamos preparando para compartir con todos los hermanos, que es el tema del Pentateuco. Los 5 libros primero de la Biblia, donde estamos ya casi hoy, en el favor de Dios, en este video 39. Estaríamos ya terminando con el libro de Génesis y partiríamos de ahí para la próxima, con el favor de Dios, de empezar el libro de Éxodo. El libro de Éxodo cuenta la historia real de Moisés, que fue el que escribió todos estos libros. Uno de esos libros a él le llegó por deducción de generación a generación, que es la historia de Job, que es el último libro que él escribe, pero la primera representación, la que Dios le inspiró a Moisés, fue cuando escribió el Génesis, desde el principio, cómo fueron todas las cosas. El Éxodo, cuando Moisés cuenta de su propia vida, de cómo nació, de cómo fue dejado en esa canastita, por eso se llamó Moisés. Después, cuando él defiende a uno de sus consiervos hebreos, y en el favor de Dios, ¿no es cierto?, Dios le va ayudando día a día a entender, a comprender quién era él, cuál era su ministerio. Tuvo 40 años en el desierto y después volvió y vino a libertar a un pueblo de Egipto. Que esa es la labor que tenemos todos los hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos abrió todas las puertas para que a través de nuestra propia decisión, como la tuvo, hay que hacer Moisés cuando vio esa zarza encendida en el desierto. Dice, pero ¿cómo? Le llamó la atención de que no se quemara la zarza, sino que ardía nada más. Ahí tuvo el primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros, los siervos de Dios, hijos de Dios, los que buscamos de Dios, a veces hasta que no tenemos un encuentro con Él, no podemos iniciar nuestro ministerio. El encuentro a lo mejor de mi vida fue haber entendido que Dios cuidó siempre de mi familia, que nos bendijo, que nos salió siempre al camino para prosperidad, para andar bien en salud, para ser personas prósperas, ser personas bendecidas, en paz y reposo a pesar de cómo se viva. Y muchas son las cosas de la enseñanza en este mundo, ¿no? Porque tenemos que transitar un desierto, un valle de decisión, dice la palabra. Pero gracias a Dios que hoy estamos acá, estamos reunidos, grupo de hermanos, los que están al otro lado del video por primera vez, a lo mejor que Dios les hable y les diga a través del Espíritu Santo que Él les ama, que Él dio su vida en la cruz por todos nosotros y que solamente Él está esperando que nosotros nos decidamos a seguirle, a amarle. Y el día que estemos delante de Él, Él mismo dice su palabra, que Él enjuagará lágrima a todos los ojos y Él mismo nos recompensará a cada uno de acuerdo a lo que nosotros creímos, nuestra fe, en lo que hicimos, la obra de Dios. Pero no porque por la obra vamos a ser salvos, sino la obra de reconocer que Dios nos bendijo y queremos hacer. Esta es la obra que quiere hacer este ministerio, Casa Dios Trevelin. La obra de llevar el mensaje de la palabra de Dios a cada hogar, a cada familia, a cada lugar a donde podemos llegar, para que Dios les bendiga. Dios les bendiga, le dé el entendimiento, nos encamine. Si así vaya usted a una iglesia, Dios les encamine y les guíe cómo andar en las cosas santas de Dios. No porque, digamos, uno solo es el que tiene la luz, sino es porque Dios está ya en las puertas, estamos en los últimos tiempos y todas las cosas se apresuran. Hablábamos en la congregación ayer de que se está cumpliendo de la palabra de Dios que dice que el sembrador va a ser alcanzado por el segador. Si nosotros sembramos la palabra de Dios y no la quisimos poner por obra o rehusamos a ciertas cosas en la vida, cada uno va a dar la cuenta por sí. Pero los que hemos seguido con el favor de Dios y la gracia de Dios, sabemos que atrás nuestro ya están prontas las cosas a cumplirse. ¿Por qué? Porque todo así como Dios lo dictaminó, como Dios lo hizo de un principio del mundo, así se viene cumpliendo. Dios le bendiga a toda esta hermosa grey de Dios, al pueblo de Dios, santo de Dios, aquellos que le buscan espíritu y verdad, aquellos que están confundidos, para que Dios les dé luz de entendimiento y para que Dios bendiga también a los pastores, las iglesias, a través de quienes, de sus siervos, consiervos, ¿no? Que estamos en la obra de Dios. Hablando estos días atrás con un hermano que
tiene una participación en Corcovado. Él le pedía a Dios que Dios le enviara para poder anunciar de la palabra de Dios. Y para poder hacer eso, anunciar la palabra de Dios, es necesario esto, hermanos. Aprender de la palabra, comprender, aprender a relacionarlo con el Espíritu Santo y que el mismo Espíritu Santo desarrolle en nosotros todo ese conocimiento, esa sabiduría, esa inteligencia que Dios nos da solamente a través de su palabra. Muchos de los hermanos dicen, sí, pero yo estuve en tal lugar y me profetizaron esto, profetizaron el otro. Está correcto, a lo mejor eso, ¿no? Pero eso es palabra nada más. Lo que nosotros tenemos que fundamentar nuestra vida es afirmarnos al simiente que es nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Porque si nos llamó a ser pastores, nos llamó a ser líderes, nos llamó a ser ministros en una iglesia, a llevar las buenas nuevas de salvación, Dios quiere sobre toda cosa que nos vistamos de las armaduras que habla de Efesios 6 y que nos vistamos de toda provisión que viene de lo alto a través del Espíritu Santo. Esa es la bendición de ser un hijo de Dios. Esa es la conexión de ser un hijo de Dios. No somos religión, no somos secta, no somos nada de los que a lo mejor los hombres mismos pintan, pero sí somos hijos de Dios y por ser hijos de Dios no pertenecemos a este mundo, sino al venidero, aquel que va a ser eternamente de parte de Dios para con todos aquellos que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a través de Jesucristo, que dio su vida en la cruz por nosotros. Cerca estamos de las fiestas, que todos los hombres, todos los años, a través de los años nos vamos preparando, armando, ¿cierto?, ese arbolito, esas luces, copiando cosas, siguiendo el tema de los regalos. Pero la realidad de todo eso, el ser humano cada vez, en vez de entender un poquito más de que por qué se hace eso, un poquito más, el ser humano cada vez se fue alejando a su propia idolatría, a su propio ego. Esas reuniones son más de gula, de soberbia, de orgullo, de decir, sí, yo tengo toda mi familia, todo este año hicimos esto, hicimos aquello. Pero espiritualmente usted ganó su alma para con Cristo, le aceptó usted a Dios, está en el camino de Dios, se está preocupando usted por el día del más allá mañana. Escuchaba a muchos cestaristas y más de esto de la nueva era que decían que la vida es una sola y que el fin del hombre es la muerte y nada más. Fíjese, ¿no?, hasta como lo venimos enseñando, que hay cuantas cosas que se dicen y parecieran reales, ¿no?, o que llegan. Sí, tenemos que disfrutar la vida porque de acá no hay otra, cuando todo eso es un engaño. Porque si no hubiese habido otra vida, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día? ¿Por qué Él está sentado a la diestra de Dios Padre? ¿Por qué existe en los hombres hoy eso que Él nos dejó, que es el Espíritu Santo, el Consolador que dice la Biblia? Sintiendo nosotros, siervos de Dios, el Espíritu Santo, somos los que nos inspiran, nos levanta cada día a poder seguir llevando el mensaje de la palabra de Dios a través de estos videos, a través de la congregación, a través de llevar el mensaje casa por casa, a través de un mensajito, un tratadito, de una Biblia, de unos cuadritos, de una presentación que hagamos delante de Dios, nuestro propio testimonio. Si no fuera por ese Espíritu Santo que vive en todos nosotros, realmente podríamos llegar a decir que todo fue un fraude. Pero al pasar los años, pasar el tiempo, nos damos cuenta de la perfección de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta de la perfección de su enseñanza, nos damos cuenta del valor de la vida, cuando en el mundo nos enseñan todo lo contrario, porque se ha mezclado la iglesia de Dios con el paganismo, con las hechicerías, con las malas prácticas. Cada uno decimos, sí, creemos en Dios, pero a nuestra manera. Creemos en Dios a nuestro propio beneficio. Creemos en Dios, pero para lo que nosotros queremos nada más. Cuando nadie acepta una reprensión, nadie acepta ser reprendido por algo que está haciendo, que es para bien. No lo acepta. No nos vamos a esa iglesia porque nos han tratado mal. Y a veces le echamos la culpa a los pastores o a hermanas o hermanos, ¿no? Que solamente la palabra de Dios nos dice que ya son piedritas que nos van a ir limando nosotros, nos van preparando, nos van perfeccionando como hijas e hijos de Dios. Y nosotros no aceptamos eso. No, están equivocados. ¿Cómo me van a tratar a mí? Yo la que estoy dando todo el día y me vienen a tratar mal. O me vienen a tratar a mí, que yo me maté pintando la iglesia solito, hice todo solo esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere destruir usted su orgullo.
su vanagloria, su amor propio, su eficacia de creer que usted es el que está haciendo las cosas cuando en realidad el que mueve y hace y toca los corazones de nuestro Señor Jesucristo. Lo fuimos viendo acá en el libro de Génesis cuando Dios habló a Nabucodonosor. Nabucodonosor decía, ¿qué será el futuro? ¿Cuál será? En su vanagloria, en toda su expresión de rey, el rey sublime que había conquistado y tenía a todos bajo sus pies, supuestamente. Pero era un proyecto de Dios eso, para darle también la oportunidad de arrepentirse, porque acuérdese que en el libro de Daniel, Nabucodonosor tuvo 7 años dando vueltas a la tierra como una persona perdida, y hasta que no reconoció al Dios del cielo, Dios no le sacó eso. Y ese es el libro del día de hoy, los hombres que se burlan, se ríen de Dios por su orgullo, de creer que ellos siempre siguen en su misma posición, que están seguros que lo que están haciendo es así, porque ellos dicen que es así, porque mi papá, mi mamá me lo enseñó así, y es así, y los demás están equivocados. Cuando en la virtud de Dios, Dios dice que Él exalta al humilde y baja al soberbio. Muchos matrimonios hoy en día que se están separando, muchísimos, cada uno impone su posición. Y Dios no dijo que la hermana se va a casar con el hermano para bien de ella o bien de él, sino que los dos pasan a ser uno solo delante de Dios, y eso solo que delante de Dios, la relación de ellos le depende con Dios, para el futuro de sus vidas, para el futuro de sus hijos, para la bendición de toda su descendencia, y eso es bendito delante de Dios. Pero cuando la mujer le empieza a echar la culpa al hombre, que culpa de esto, culpa de lo otro, culpa de aquello, lo otro, estamos haciendo que el hombre ese satisfaga nuestra vida, cuando en realidad ningún hombre va a satisfacer la vida de la mujer, sino solamente Dios. Y ninguna mujer va a satisfacer la vida del hombre, sino solamente Dios. Dios nos enseña a amarnos, a respetar su palabra, sus mandamientos, para la gloria y la honra de su nombre, porque Él llamó al matrimonio. El primer ministerio que cruzó la tierra fue el matrimonio, representación de Dios con la iglesia, esa iglesia que Dios ha venido a buscar dentro de poco. Todas las cosas se están cumpliendo, todo lo que Dios dijo en su palabra se ha cumplido. Lo que venimos nosotros hoy tocando, enseñando o llevando de la palabra son cosas cumplidas de parte de Dios. Que esto lo único que ayuda a nosotros es a entender un poquito más de la palabra de Dios, a poder comprender cuáles son los mensajes reales de la palabra de Dios a través de esa historia de Sodoma, de Gomorra, de Lot. ¿Por qué fue llamado justo Lot cuando su mujer fue convertida en sal? Todas esas historias que la Biblia nos presenta es por la contaminación que nosotros también hoy actualmente venimos haciendo, igual que en los tiempos de Lot. Lot se equivocó en buscar su propio camino, Lot se equivocó en buscar su propia relación con Dios. Y hablaba de Jehová, hablaba de nuestro mismo Dios. ¿Y cómo se equivocó? Porque lo buscaba a su manera. Como hay muchas iglesias que buscan a Dios a su propia manera. Iglesia no hablamos solamente de un conjunto de personas en un lugar con un cartel que denomina algo, sino iglesia hablamos de la individualidad de cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Dios Santo. Y lo dañamos nuestro cuerpo, lo escribimos, nuestro pelo. No es el mismo pelo natural porque le ponemos un montón de cosas de que son vanagloria de este mundo. Cuando ni siquiera escuchándola o entendiéndola nos arrepentimos porque nos gusta eso. Eso está en la simiente del ser humano. Muchas veces decían, muchos predicadores he escuchado que decían que el enemigo, Satanás, es más fuerte que el pecado. Y esto es al revés. El pecado fue sembrado a través de Eva. Y lo único que hace el enemigo es tocarnos, 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 tocarnos y tocarnos a donde más nos gusta, para que sigamos en la perdición, para que sigamos tras nuestra propia idolatría, para que sigamos tras nuestra propia mentira, vanagloria. Y hay muchos que dirán, pero a mí me va muy bien todo lo que hago. ¿Estás seguro que le va muy bien? ¿Y su alma a dónde va? ¿A dónde va su alma, hermano, hermano? ¿A dónde va su iglesia, hermano, hermano, que usted está siendo representante delante de Dios de ellos? ¿Siguen todavía haciéndose esas prácticas antiguas sin la relación del Espíritu Santo? Cuando la palabra de Dios nos llama y nos dice continuamente, buscadme y viviré. Llamad y se abrirá. Si nosotros le preguntamos, le pedimos a Dios,
con los hermanos venimos hablando. Pidan ser llenos del Espíritu Santo y Dios los va a llenar de su Espíritu Santo. Pídanle a Dios y Dios se lo va a dar. Pidan sabiduría, entendimiento, luz y Dios se lo da. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, sabiendo que ningún ser humano, ninguno, podía morir en la cruz, entregando su cuerpo, alma y espíritu, para salvar a los demás. Cuando apenas, siquiera un poquito, quizás nos podemos salvar nosotros mismos, por nuestra incredulidad, por el pecado que viene ya dentro de nosotros. Muchos hablan de los niños esto, los niños aquello. Pero en ese principio de inocencia de ellos depende de los padres, cubrirlos, guardarlos, orar, protegerlos para el futuro, enseñándoles la misma palabra de Dios nos enseña en el proverbio. Instruye al niño de pequeño y cuando sea grande nunca se va a olvidar. Yo conocí al Señor Jesucristo de muy chiquitito y pasaron muchos años quizá que no podía participar porque mi papá no me dejaba ir, mi mamá no iba a la iglesia cristiana. Y cuando tuve un desarrollo de mi propia vida, ya de poderme llegar a manejar, yo volví a la casa del Señor y traje de vuelta a mis abuelitos que se habían apartado. Después a través de ellos hoy en día está mi mamá, mi hermana, mi otro hermano que es pastor. Y ellos han ido sumando a través de que Dios cumple la promesa en sus hijos. Por eso yo sé delante de Dios de mis hijos. Yo a mi hijo le decía que él iba a ser el sucesor de lo que Dios me haya dado a mí. Aunque ellos todavía mejor no lo creen, no lo entienden, yo sé que Dios un día va a tener cuenta con ellos, va a hablar con ellos como así lo hizo con Moisés, en esa zarza que estaba ardiendo y él no entendía. Y Dios le dijo, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que está es santo es. Todo lo que Dios nos da a nosotros en la vida es santo, es perfecto. Somos nosotros los hijos de Dios que tenemos que entender de parte de Dios, a través de su Espíritu Santo, pidiéndole a Dios la luz y entendimiento de las estrategias que Él nos quiere dar, de la enseñanza que Él nos quiere dar. Nosotros vimos la historia de José, esta historia de José tan bonita, vimos que el que intervino, el que intercedió por el pueblo de Israel fue José. Y Dios lo usó para ponerlo por gobernador en Egipto. Y se cumplió los sueños que tuvo José. Y él fue el intercesor, porque aún su papá, cuando le dijeron los hermanos que José se lo había comido una bestia, lo había matado una bestia, él no le fue a consultar a Dios. Él se enojó y dijo, me voy a enlutar para siempre. Y siempre lo lloraba a su hijo. Eso se llama idolatría. Porque sabemos que todos los que mueren en Cristo están durmiendo, dice la palabra, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Bienaventurado, dice, los que duermen en Él, porque ya pasaron de este mundo y están esperando solamente el reencuentro con Dios. Ya pasaron las aflicciones que vivimos todos los hombres y mujeres en esta tierra, ya pasaron, están descansando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si no le conocieron, van a juicio. Y quizá a veces nosotros podemos ser intercesores de cuántas personas que estuvieron en el camino nuestro para bendición. Solamente que le creamos a Dios y los presentemos a ellos tal como son, para que Dios bendiga y Dios lo tenga en cuenta. ¿A través de qué? De la recompensa que Dios nos da a nosotros. Si yo hoy en día no tengo a mis hijos conmigo o mi esposa, es para creerle yo a Dios que la obra la va a hacer Él. Que ese ministerio que Él un día puso en mí, Él lo va a hacer para la gloria y la honra de Él, no a través de mi esfuerzo, mi representación mía, sino a través de la obra y la honra de Él. Porque Él nunca nos dio una palabra que vuelva vacía, nunca. Muchas cosas los hombres todos nos arrepentimos en la vida, muchísimas cosas, y nos vamos a seguir arrepintiendo incluso estando en el camino de Dios. Pero nunca nos vamos a arrepentir de haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador personal de nuestras vidas. Porque a pesar que tengamos que pasar muchas cosas, sabemos que al final del camino Él nos está esperando y Él va a cumplir con lo que Él dijo, porque Él es Dios y Él no puede, incluso Él mismo, en lo malo nuestro, no puede dejarlo pasar. Por eso necesitamos que alguien nos exhorte, que alguien nos encamine, que alguien nos enseñe la palabra de Dios.
para así poder estar nuestro ministerio confirmado delante de Dios y poder seguir llevando las buenas nuevas de salvación. Como les contaba con este varón de Corcovado que quiere venir a llevar la palabra. Y con el favor de Dios lo vamos a ir a acompañar. Y con el favor de Dios vamos a presentar para hacer un anexo en ese lugar, para la gloria y la honra de Dios, para que también así como nosotros hoy compartimos la palabra de Dios tanto en Esquel como en Trevelin y todo alrededor, lo podamos también hacer en aquel lugar, para la gloria y la honra de Dios. Y ahí Dios pueda seguir levantando discípulos, siervos de Dios, siervas de Dios, que vayan siguiendo pregonando la palabra de Dios, hasta el momento que Dios venga a buscar su iglesia. Y bendito todos aquellos que se suman día a día a la casa de Dios para poder seguir anunciando este mensaje, llevándolo en santidad y en progresión de vida. Hoy con el favor de Dios vamos a terminar leyendo el capítulo 49, el último de Génesis, el 50. Cuando en el video anterior nosotros habíamos quedado hablando en el versículo 16 de la tribu de Dan, cuando la tribu de Dan, todas estas profecías se cumplieron al pie de la letra con cada uno de los hijos de Jacob. Aquellos hijos que se habían equivocado, habían pecado y no se quisieron arrepentir nunca, como pasa con muchas iglesias, hombres y mujeres de Dios, que han cometido pecado y quieren seguir adelante en su obra sin haber entregado lo otro anterior. Dios no les puede bendecir, no les puede dar algo entendimiento, pero no es porque Dios no quiera, Dios no puede ir contra su palabra, porque está el acusador atrás de cada uno de nosotros impidiéndonos que recibamos las bendiciones. Hermano, esto es para seguir reflexionando, ¿no? Seguir pensando. Y ahí en casa podemos haber leído el capítulo 49, cuando Dios bendice a todas las tribus. Y a Simeón y a Leví son hermanos, dice. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en el furor mataron a hombre, y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Acuérdense que Simeón y Leví mataron, que se vengaron de su hermana Dina, y mataron a todos esos heteos. Y en ese furor Dios no actúa, Dios no puede obrar en ese furor. Sí obra en su misericordia a través de un arrepentimiento, pero Simeón y Leví no lo hicieron. La tribu de Dan, una que estaba muy al occidente, estaba muy cerca de los vecinos que eran todos practicantes, estudiantes de la magia, los famosos cananeos, los heteos, los feneceos, los jebuseos. Ellos desearon más esa relación de adivinación que de Dios. Y se hicieron astutos. ¿Astutos para qué? Para engañar. Y en el versículo 16 dice, de Dan dice esto: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Esas son las doctrinas metidas dentro de la iglesia, del paganismo, de la hechicería, cuando no es bíblico que los cristianos caigan para atrás en la iglesia, porque es un engaño adquirido por quién, por la víbora quien representa al enemigo de Dios. Y el caballo que representa la fuerza, el valor que se le da a esas personas en ciertas iglesias, para decirle, ustedes pueden, ustedes tienen el campeón dentro de ustedes tienen una relación, Dios los califica, los descalifica, cuando esas no son palabras de Dios, ni predicaciones, ni son ni siquiera mínimamente parte de la expresión divina de Dios para con los hombres. Porque una sola doctrina tenemos a través del Espíritu Santo, que es santa y perfecta. ¿Cuántos años hay iglesias que han sido siendo y siguen siendo engañadas con eso que dicen reciban, cuando nosotros aceptamos al Señor recibimos el Espíritu Santo? Cuando dicen en nombre de Dios le pongan las manos y los empujan para que se caiga gente atrás teniéndola, haciendo circo de la vida de las personas, cuando en realidad van a tener que arreglar cuenta delante de Dios. ¿Por qué se dejaron engañar? ¿Por qué siguieron esas doctrinas que son de anticristo? Dice la palabra de Dios ahí en Pedro, espíritu del anticristo que está en este mundo, el que mora. ¿Y por qué a través de la tribu de Dan? Porque la tribu de Dan prefirió la hechicería, el engaño, y de la tribu de Dan viene el anticristo. Hermano, qué delicado que es todo esto que hacemos hoy,
Qué delicado es la siembra que presentemos hoy. Qué delicado es incluso lo que pensemos en este momento, porque de ahí depende nuestro futuro. Si usted está pensando en conocer al Señor Salvador de su vida, no lo deje, no se dé lugar a otra oportunidad. Este es el momento de aceptarlo, de creer en su palabra, de buscarle en espíritu y verdad, para que Dios pueda obrar en su vida y ser libre de aquel azote de que hace muchísimos años todos los hombres venimos siendo engañados. El último apóstol de 100 años prácticamente, Juan, diciendo también le podemos sumar a ese apóstol la vida de Pablo, pero Pablo habló de los gentiles, pero de los judíos, Juan, ahí en la isla de Malta, él siendo maltratado, injuriado de todo, sin embargo él dice que el espíritu de él fue llevado al tercer cielo. Entonces él no pasó todo el tiempo sufriendo, estando mal. ¿Qué nos enseña ahí la palabra de Dios, hermano? Así estemos en el peor lugar de la tierra, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, tomándonos de la mano de Él nos lleva a lugares mejores. ¿Qué nos lleva a lugares mejores? Nuestro pensamiento. Nos da paz y reposo en toda aflicción, en toda queja, en los duelos, en enfermedades, en hospitales, en las colas, dándonos luz y entendimiento en su palabra, para que vivamos y seamos benditos de Dios, porque Él lo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, porque para ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son perseguidos por mi causa, que de ellos es el reino de los cielos. Por eso venimos orando y pidiéndoles a la iglesia que oremos por Israel, que oremos por esos cristianos que son siendo maltratados, que están siendo heridos, matados, porque siguen a Cristo y no quieren seguir la idolatría de los hombres, el engaño de la tribu de Dan. Hermano, hermana, Dios les dé el entendimiento siempre en la palabra, que puedan seguir siempre estudiando la palabra. Hoy la compartimos, pero usted ahí a sola, en su intimidad con Dios, lea la palabra, pídale a luz y entendimiento, y Dios le va a ir abriendo esas ventanas que las tiene ahí previstas, para que usted le diga a Dios: Señor, déme luz y entendimiento, hay cosas que no entendía, hoy las quiero entender en su palabra. Guíeme. ¿Cómo es esto que la gente que cae para atrás son engañados por doctrina de las víboras, de demonios? No son de Dios, hermano. Esas doctrinas, eso de recibir, no podemos recibir algo que ya tenemos. Hermanos, usted y yo tenemos, es mayor el que está con nosotros que con este mundo. Pidámosle luz, entendimiento, no ahoguemos más al Espíritu Santo, siendo hijos de Dios, sino pidámosle perdón a Dios, arrepintámonos de nuestros pecados para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Y yo tiene esta parte de poder compartir esto, es porque Dios nuevamente le está avisando, hermano, de que Él les ama y que Él está ahí esperando que cada uno de nosotros nos decidamos seguirle en espíritu y verdad. Dios les bendiga grandemente, pueblo santo y divino de Dios. En la historia de las bendiciones de Jacob, Jacob tuvo toda la luz de parte de Dios, porque él también se arrepintió de eso que él había dicho un día: me voy a enlutar para siempre, hasta mi punto de muerte, porque mi hijo, al que yo más amaba, ha desaparecido. Y Dios se lo sacó con un propósito, de la idolatría, y con el otro propósito, de conservarlo, y con el otro propósito, de enseñarle a sus hermanos que él, por creer en Dios, el ser apartado para Dios, el haberse mantenido firme en la relación con Dios, Dios terminó la obra con él. En este capítulo 49 los bendice a todos. Bendice primero a la tribu de Efraín que a Manasés, cuando en realidad Manasés nació primero. Pero Dios le guía a Efraín porque Efraín es la única que pasa el Jordán. En cambio Manasés se quedó media tribu en el Jordán y la otra media tribu antes de Jordán. Por eso la Biblia habla de la media tribu de Manasés. Esa media tribu es porque no tomó su decisión a media. ¿Por qué? Porque en sus genes venía algo, la enseñanza egipcia, la enseñanza del mundo. Y no se decidieron por seguir a Dios. A medias se decidieron. Como hay muchos hoy en día, hombres y mujeres, que por este libre albedrío toman esa decisión. Pero el hombre nunca tuvo la capacidad, la fuerza
o la decisión firme de poder agradar a Dios, sino a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros los hombres tenemos que entender que por eso vino a ese madero a cumplir la obra de Dios, ese Hijo bendito, nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo el mandamiento de Dios Padre. Cuando Él le dijo ahí en ese monte de los olivos, le dijo: Señor, Padre, sea su voluntad y no la mía. Cuando Él hablaba de la copa de la ira, hablaba del enojo de Dios por el pecado del hombre. Pero fuimos limpiados a través de la sangre de Jesucristo. Esos hombres del Antiguo Testamento, muchos no pudieron a lo mejor llegar, pero nosotros tenemos una condición distinta, que es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Entonces ningún hombre, ninguna mujer que haya aceptado al Señor Jesucristo y tenga el Espíritu Santo por haberla aceptado, puede decir el día de mañana que no entendió, que no pudo y que no recibió la bendición. Sino lo que va a decir es que no quiso, que su orgullo no le permitió y que le creyó más al mundo que a Dios. Por no querer romper incluso esas genes generacionales de maldades que vienen de aquel principio, de Adán y Eva. Acuérdense que toda la descendencia que mató Caín a Abel, es la descendencia de Caín, se burlaba y si a Caín lo perseguían y le dieron 7 años, y dice: a mí me van a dar 7 años, 70 veces 7, como burlándose del pecado y siguiéndolo, llevándolo adelante. Hermanos, ¿cuántos hombres vivimos de esa manera? Burlándonos de Dios, pensando que todo eso es matraña, que todo eso es mentira y que solamente lo usamos de negocio a Dios para que nos dé algo, nos termine en algo y nada más. Cuando Él nos enseña a comer, a disfrutar de la vida, a los hombres a amar a su esposa, a las mujeres someterse a sus esposos, pero no porque se tengan que someter, sino para que las dos seamos testimonio al mundo de que Dios vive en un hogar cristiano. Y dice la palabra que por la mujer callada, muchas personas se van a acercar a Dios porque van a ver la sumisión de esa mujer a su esposo, que su esposo está sirviendo a Dios. Dios tenga en cuenta todas estas cosas y nos encamine, nos llame a luz y entendimiento y nos bendiga en todas las cosas. Nos dé fe. Sin fe es imposible que todos los hijos de Dios podamos seguir viviendo, porque este mundo nos tapa cada día más con sus negocios, sus trampas, sus mentiras, su egoísmo, su vanagloria, su falta de moral, su falta de querer buscar de Dios, de verdad. Cuando todos vivimos en un mundo engañado, de hechicería, un mundo lleno de idolatría, un mundo lleno aún de engaños cristianos dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque se ha permitido, dice la palabra del Señor, las doctrinas de la Balaam, de los Nicolaitas, de la Jezabel, esa mujer que vino a seducir a todos los hombres y llevarlo en seducción, no para salvación de las almas, sino para perdición. Hermano, hermana, estamos a tiempo, estamos en el tiempo de gracia, estamos a tiempo todavía de ser un número más bendito delante de Dios, aceptándole como Señor y Salvador. Y si no hemos apartado algún día por X u otra cosa, podemos hoy tomar en cuenta qué es lo que nos quiere decir nuestro Señor a través de su Espíritu Santo, a través de estos estudios, a través de lo que Dios nos quiere enseñar. Él nos ama, nos llamó de un principio y no quiere que sigamos perdiendo el tiempo, sino que seamos benditos y que en esa eternidad que tengamos con Él, participemos también con Él en toda esa labor que Él va a seguir haciendo, de la creación, del movimiento, de todo lo que va a ir desarrollando nuestro Señor. Por eso en ese milenio dice que aún de ahí dice, seguirán nuestros hijos creciendo. ¿Por qué? Porque va a haber generación tras generación hasta el tiempo de los juicios de Dios. Porque después de ese milenio va a ser soltado Satanás, dice, de ese abismo, que un ángel solamente lo metió ahí adentro. Ahí nos damos la gran fuerza y la potestad de Dios, que solamente todo lo que ocurre, todo lo que vivimos, es para enseñanza y bien de cada uno de sus hijos. Hay hombres que se idolatran a sí mismos tras su lascivia de pensamiento y no quieren adorar a Dios, pero en su corazón saben que hay un Dios, saben que hay un Creador. La misma naturaleza habla de que algo hay, pero ellos insisten en
que ellos tienen la buena posición, insiste que ellos son los que se sanan a sí mismos, insiste. Y como decíamos en el video anterior, insistimos tanto en esas cosas que Dios un día nos va a decir, vos te hiciste a sí mismo, ¿y cómo estás tan compuesto así? ¿Y por qué todavía no te puede curar de ciertas bocas, enfermedades que dicen los hombres son imposibles, o no entendemos, no tenemos los medios? ¿Por qué? Porque el hombre sigue buscando, buscando lo que realmente en un principio fue dado, pero el hombre por el pecado sigue buscando y buscando cosas que no hacen perder el tiempo, y hoy que estamos apresurados en todos los tiempos, más rápido hombres y mujeres se están perdiendo, se están perdiendo, por no querer oír de la palabra de Dios. Si usted está ahí de otro lado es porque Dios tiene un propósito en su vida. Cuando muere Jacob es enterrado, ese pueblo que eran 75 personas, después pasó a ser 2 millones cuando vino Moisés a buscarlo. Pero dice que allí lo sepultaron en la tumba de Abraham, de Sara, su mujer, dice, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer, allí también sepultó Jacob a Lea. La compra del campo de la cueva era de Enel, y los hijos de él. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, cogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. O sea, fue llevado al mismo lugar que ellos habían comprado. Ahí como hijos e hijas de Dios entendemos que en la vida todo tiene su precio. El precio que Dios nos pide no es que nos condenemos a traer pecado, porque Él nos salvó, nos limpió, nos dio todos los bienes que todos los hombres tenemos sobre la tierra, sino el único precio que Dios nos pide es que nos arrepintamos de corazón, que le creamos y seamos obedientes a su palabra. En su palabra hay muchas cosas que van contra nuestra propia naturaleza, porque venimos de esa idiosincrasia, pero Dios recompensa y nos pide un precio para todo eso, que le creamos, que obremos nosotros mismos, que vayamos trabajando nosotros mismos nuestras vidas a través del Espíritu Santo y dándole de comer al Espíritu Santo a través de la palabra, de podernos reunir en una iglesia, de asistir, de tener un pastor, que es necesario que iglesias tengan pastores, que congregaciones tengan pastores, que cada casa, hogar, cada familia tengan pastores que guíen, enseñen, que son los que intervienen en sus vidas para la gloria y la honra de Dios, son los intercesores en este momento hasta que venga el pastor de pastores y nos reúna todo con Él. Esos pastores tienen que predicarle a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos aparta del ascetarismo, Dios nos aparta de la religión, Dios nos aparta de las creencias mundanas, Dios nos aparta de las filosofías humanas cuando le creemos a Él y le buscamos en espíritu y verdad. Y por eso Él, llegado el momento, Él siempre nos golpea justo a tiempo, Él nos levanta, nos llama y nos da de su bendición. Si hoy este mensaje es para uno, bendito sea uno que se está arrepintiendo, y bendito sea uno que está queriendo aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal de su vida. Quizá lo escuchó decir sus amigos, amigas, familia, y uno se ríe y dice, esto que es entregarse a Dios, y jajá, y jajá, y jajá. Tengan en cuenta todas estas cosas que son serias delante de Dios. Es la salvación de su alma la que estamos hablando. No estamos jugando con otras cosas, sino que es su propio espíritu, alma, el que va a ser santo, aún su cuerpo. ¿Por qué? Porque conociéndole santificamos nuestro cuerpo, que es el templo santo de Dios, y la misma palabra de Dios se cumple diciendo, si este es el templo santo de Dios, ¿por qué nosotros lo tenemos que dañar? Que igual tenemos que arreglar cuenta delante de Dios. Y si lo santificamos, nuestra santificación va a ser de bendición para todos aquellos que se acercan, como hermano, aquellos que están en necesidad de buscar de Dios, porque Dios nos usa a nosotros. Esto pasa a ser un vaso, solamente un vaso de barro, para que la gloria y la honra sea de Dios a través de su Espíritu Santo, que nos usa a poder dar estos mensajes de salvación para todo hombre y mujer de este mundo, que le necesita y que clama día a día para que Dios lo pueda visitar y bendecir. Hermano, tengamos todo esto en cuenta. Después del sepulcro, mismo José le encarga al pueblo de Israel que su cuerpo, sus huesos, dice, sean llevados cuando vuelvan nuevamente. Luego de 400 años, volvieron a las tierras de Canaán. En ese transcurso de los 400 años, nosotros aprendimos que estábamos tan bien en Egipto, el mundo, que
no se preocupó nunca por querer volver. Entonces pasaron generación, llegaron a los 2 millones. Cuando después fueron esclavos, de tan benditos que fueron esclavos. Ahí Dios nos enseña algo. Podemos ser benditos en el mundo, sí que podemos ser benditos en el mundo, porque Dios le dio al hombre, le dio el mundo. Le dijo, todo lo que está en este mundo está bajo vuestros pies, le dijo a Adán. Pero también podemos ser esclavos. ¿De qué? Del pecado. Esclavo de la vanagloria, esclavo de la mentira, esclavo de la inmoralidad, esclavo de las propias enfermedades, esclavo de la lascivia, de la sensualidad, el propio mal uso del sexo, el propio mal uso de hombre con hombre, mujer con mujer. Podemos ser esclavos de la bestialidad de esta tierra, de la inmoralidad, de los trapos sucios que andan por ahí. Y Dios de eso nos quiere salvar, Dios nos quiere sacar de esa esclavitud. Y el hombre no podía por sí solo, no puede por sí solo. Entonces ahí Dios envió a su Hijo Jesucristo por nosotros. La misma literatura moderna, el mismo estudio moderno lleva a los hombres más a perdición que a salvación. Qué bueno que hoy usted esté del otro lado porque Dios le está hablando. Qué bueno los hermanos que están reflexionando, qué bueno los hermanos que estamos teniendo en cuenta nuestra propia vida y estamos entendiendo que Dios nos ama y que nos amó tanto y de tal manera que ese amor que Él nos dio nosotros todavía no lo podemos entender. Porque nosotros sí amamos a Dios, pero en realidad Él nos amó primero a nosotros, para que nosotros podamos entender, y en nuestra dureza de corazón, en nuestro compromiso propio, nuestro orgullo propio, que no lo queremos soltar, no es que no quiera salir, no lo queremos soltar. Dios va a tomar cuenta. Y esté seguro, hermano, hoy Dios habla correctamente, santamente y nos llama a reflexión. Pero si seguimos nuestra propia desobediencia, aún la palabra de Dios nos enseña que Dios los lleva antes de tiempo, antes que totalmente se destruyan a sí mismos. Porque esa es la perdición del hombre del pecado. Por eso los hombres hablan de la muerte como algo sin nada, sin sentido. Porque ellos mismos van a ese camino. Porque no le creen a Dios, sino le creen al mismo huestes oscuras de maldades que están sobre la tierra. Al príncipe de este mundo, dijo el Señor Jesucristo. Le creen más a Él las mentiras diabólicas, de los ovnis, de los extraterrestres, de historias místicas, de historias de que yo, cuando eso realmente no existe delante de Dios. Si tenemos a alguien así, podemos ser nosotros los intercesores para orar delante de Dios para que ellos tengan luz y entendimiento y se salven de esa condenación y pasen de muerte a vida, aceptando al Señor Jesucristo, tratando de cambiar su vida. Esos homosexuales que están viviendo ahí juntos, no le hagamos nosotros la fiesta, sino hagámosle presentándolo delante de Dios para que Dios obre en esa vida con nombre, apellido, pongámoslo delante de Dios para que Dios obre y los bendiga. Y no que sean cobijados por el sentimiento del mundo, cuando el sentimiento del mundo es un engaño, incluso para las parejas del mundo, los jovencitos y jovencitas que no se respetan a sí mismos, que se llevan por historia, eso de la virginidad era de antes, eso de casarse virgen era antes a los hombres y mujeres. Hermano, no nos dejemos someter esas cosas, sino creámosle a Dios para que Él esté delante, que Dios nos proteja y Dios nos bendiga siempre. Si nosotros lo presentamos, Él lo hace, porque escrito está que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Siempre va a estar con nosotros. Bueno, malos momentos, pero nos va a fortalecer, Él nos va a levantar. José estuvo en la cárcel y él era el encargado de la cárcel, estuvo en la casa de Faraón y él era el encargado. Y él, por siempre ser apartado de buscar de Dios, fue el gobernador de Egipto. El pueblo de Dios entró ahí para la protección de él, pero después se conformó a eso y no le buscó a Dios. De ahí viene eso de que buscamos y no buscamos, libre albedrío. De ahí viene esa esclavitud que después vino. ¿Y quién vino? De vuelta Dios envió a su siervo, Moisés, a librarnos de esa esclavitud. Seguido el tiempo, Dios visita, envía su palabra a los profetas, Isaías, Jeremías, y el pueblo seguía rebelde, Y Dios tuvo que usar a Nabucodonosor, estos paganos sirios, el rey sirio,
Ciro, dice la palabra de Dios, mi siervo, hombres que no conocían a Dios para corregir al pueblo de Dios. Y eso pasa hoy, actualmente. ¿Cuánta gente, hija de Dios, ha caído en la esclavitud de la falsa enseñanza, como eso de caerse para atrás, de eso de recibir, de eso de buscar las profecías de los hombres y no buscar de la profecía bíblica, y no de buscar el conocimiento de la palabra, y no buscar de que el ser lleno del Espíritu Santo para que Él mismo nos dé luz entendimiento, sino buscamos las cosas paganas, las místicas, de las cosas de que por qué pasa, la vi, no lo vi, le pedí a Dios que verlo, cuando Dios no es material, Dios es espíritu, y Dios es verdad. Él nos dio todas las cosas, somos nosotros los hombres y mujeres cobardes, que lo huimos a eso y no queremos buscar la salvación de nuestras propias almas, sino buscamos atrás de conexiones, atrás de otras cosas, escondernos, mentiras diabólicas de esta tierra, antes de buscar las cosas de Dios. Hermano, no se siga dejarme engañar, sino créale a Dios y entréguele todo a las manos de Dios para que Él pueda obrar. Dios le bendiga. Y así como termina este capítulo 50 del libro de Génesis, que es el último libro, dice que en el versículo 8, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de sus padres solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Y todos fueron al sepulcro, todos fueron. En ese momento eran todos unidos, era un solo pueblo. Pero después, ¿quién enseñó a dividirse? La misma maldad que está dentro del hombre, por el pecado que viene a través de Eva y Adán. Hermano, nunca le echemos la culpa a los demás por nuestros propios fracasos, nunca le echemos la culpa a los demás porque no se cumplió eso o aquello otro. Nunca esperemos que la otra persona vaya a rendir lo que nosotros no podemos rendir, cuando delante de Dios somos todos individuales, todos tenemos el Espíritu Santo. Lo que sí tenemos que santificar nuestras vidas. Si estamos unidos en pareja, dice la palabra, los dos son uno solo. Y si no estamos unidos y queremos seguir a Dios, podemos hacerlo en la voluntad y en el compromiso de Dios. Como para cerrar esto, vamos a leer el último versículo del capítulo 50, que es el versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en ataúd en Egipto. Esa es la creencia egipcia. Y como él había participado de Egipto, fue embalsamado. Pero él era un hijo de Dios, usado por Dios, y salvó incluso a ese Egipto. Y hoy Dios quiere salvar también muchas personas de este Egipto del mundo, a través de su siervo, a través de estos ministerios, a través de estos videos, a través de la predicación de la palabra, para la gloria y la honra de Dios. Le invito para el próximo video, con el favor de Dios, vamos a empezar con el libro segundo de Moisés, que es el libro de Éxodo, de la salida de Egipto a través de la mano de Moisés, de la historia de Moisés, el nacimiento, cuánto genocidio hubo, siempre hubo genocidios de hombres que quisieron matar a los hijos de Dios, como lo están haciendo en este momento en el Oriente, matando a aquellos que son cristianos. Hermanos, siempre tenemos que interceder por todo ello, buscar, la luz nuestra es el pueblo de Israel, buscar a cada uno y bendecir a cada uno en el nombre de Dios. Así les invito a ustedes, a mí, con el Señor, que si es la primera vez quiere aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, repita conmigo esta oración y después luego yo voy a orar para presentar a ustedes y entregar este servicio que hemos hecho hoy para la gloria y la honra de Dios y poder comprender un poquitito más de lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas, de lo que fue antes, fue y va a seguir siendo, pero estamos ya a la puerta de que el Señor Jesucristo nos venga a buscar. Señor Jesús, en este momento me acerco ante usted, Padre amado, porque nunca había entendido, Padre, cuál era su salvación para con los hombres, Señor. Gracias porque usted hoy me habló, me enseñó y me guió a esta luz, Señor amado, una luz perfecta y santa y pura que es la suya, Señor. Lo ruego, Señor, que anote mi nombre en el libro de la vida y que pueda gozar ante usted, Señor amado, con todos mis seres queridos, Padre, esa eternidad que usted nos tiene prometido a cada uno. Porque así como usted resucitó al tercer día y dio vida, así nosotros también vamos a tener vida, aún después de nuestra muerte, si no vino usted antes a buscarnos. Todo, Señor, se lo entrego en sus manos y se lo encomiendo a usted, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Si usted repitió conmigo esta oración, una amita más se acercó al Señor, alguien más se reconcilió con el Señor, y Dios le va a bendecir grandemente.
Y acuérdese que mañana su día va a ser de mayor bendición, porque lo que hoy sembró en su corazón, mañana ya pronto, la cegada viene para la bendición de su vida. Pero siempre acuérdese de seguir, de ser obediente a la palabra de Dios, buscar de Dios en espíritu y verdad, una iglesia donde haya pastores que le enseñen de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que le guíen en la palabra, que le enseñen de la palabra y que usted pueda ser libre de aquellas ataduras que nos tienen prisioneras de ese Egipto antiguo nuestro. Así como estamos, le invito a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar por las necesidades, por las enfermedades, para que Dios quite en esos hogares que hay grandes molestias económicas, Dios obre, por esas enfermedades que están dañando muchas familias, también Dios obre, por aquellos males espirituales que están llegando a la vida, que Dios deshaga y liberte, como solamente Él lo sabe hacer a través de su Espíritu Santo. Y le invito a compartir siempre de estos videos, seguir estos estudios y poderlos compartir con aquellos que a lo mejor no tienen la misma oportunidad que usted tuvo hoy, para que a través de su vida otra persona pueda ser bendecida. Y acuérdese que si un vaso de agua es recompensado a través de la palabra de Dios, cuánto más si nosotros le llevamos el mensaje de salvación a aquellos que la necesitan. Dios se lo va a recompensar y yo sé, hermana, hermano, que van a ser benditos y guardados de Dios, porque son pueblo escogido si están ahí. Y si no están es porque Dios tiene un propósito también para llegar a su vida. Señor bendito, una vez más, Padre, nos inclinamos ante usted para darle la gloria y la honra a su nombre, Padre, de poder haber compartido esta palabra, de haber compartido estos 50 capítulos primero del Génesis, Padre. Cuántas cosas hermosas vimos en ellas, cuántas cosas vimos en nosotros mismos reflejadas de la mentira, del engaño, Padre. Pero Señor, gracias, Padre, por su Espíritu Santo, gracias por su Hijo Jesús, gracias, Dios amado, porque usted nunca escatimó ni siquiera un momento de enviar a su Hijo para la salvación de todos nosotros, Señor. Gracias le doy, Padre amado, por su Espíritu Santo, el cual intercede día y noche por nuestras vidas, nos enseña, nos llama, nos redarguye y nos enseña a ser hijos santos y perfectos suyos, Señor. Reciba toda la gloria y la honra, Padre, por siempre, Señor amado, y así bendiga a todo su pueblo, su nación y su Espíritu Santo, añada a quien han de ser salvos día a día, y toda esta obra del ministerio Casa de Dios la entregamos en sus manos, Señor, para la gloria, la honra y alabanza de su nombre, Señor. Así le entrego y le dejo todo en sus manos, Señor. Sea nuestro hablar, nuestro callar, Padre. Bendiga a este ministro. Bendiga, Señor, mi vida. Bendiga el hablar y el callar de mi vida, Padre. Y usted vaya adelante para la gloria y la honra de su nombre, mi Señor amado. Gracias, Padre, por este privilegio que usted nos da, Señor, de compartir de su palabra, de cosas misteriosas dadas a los hombres solamente a través de su Espíritu Santo, Señor. Bendito y santo sea el pueblo que la busca. Día a día, bendito y santo sea el pueblo que le escogió. Y bendito y santo sea el pueblo que está cada día acercándose a través de su Espíritu Santo a los que han de ser sumados al número perfecto suyo, Señor. Todo lo dejo y lo entrego en sus manos. Despídanos en paz, gozo y amor. Y así, Señor, como todas las cosas fueron entregadas en sus manos, con nuestras vidas, nuestro partir, nuestro futuro, nuestra eternidad, Señor, en su mano encomiendo cada vida de sus hijos, de aquellas necesidades de enfermedad, de aquellas necesidades de hambruna, súplalas, Señor amado, a través de su Espíritu Santo, dándole entendimiento, sabiduría a su pueblo y aún luz a sus hijos, Señor amado, a través de su palabra, la cual hoy podemos compartir, Señor amado, cual es llamado un privilegio para con nosotros, Señor. Todo lo dejo y se lo entrego en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Y así el pueblo de Dios, santo de Dios, iglesia de Dios, diga amén. Lo esperamos en el favor de Dios en la próxima reunión, en el próximo video, que vamos a empezar con el libro de los Éxodo, que creo que ya sería el video 40, porque este que hoy cerramos es el 39, empezaríamos con el Éxodo en el video número 40, como algo de parte de Dios también por el número, ¿no? Pero que Dios siempre nos siga enseñando, nos guíe, y ahí le invito a usted a orar por este ministro, por este ministerio, por la vida de cada uno de los consiervos, por la vida de cada uno de los siervos, por el anexo de Esquel, por ese que hablamos de Corcovado, por ese que hablamos de toda esta zona, por lo de Trevelin. Así ayúdenos en oración y nosotros vamos a orar por ustedes, hermanas, hermanos, que están pasando quizá un momento de prueba, pero pequeño, dice, pequeño es. ¿Por qué? Porque Dios está intercediendo por sus hijos, sus escogidos, así lo hace.
el día a día. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima reunión con el favor de Dios.